Guadalajara al día, la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el beat, paseando por Molina. Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan Arriaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Comenzamos semana, es lunes y nosotros desde aquí queremos desafiar esos estudios que hoy dicen que hoy, 19 de enero, es el día más triste del año. Por eso os traemos, como siempre, dos temas para que estéis atentos de la actualidad que pasa en nuestra capital. En primer lugar, vamos a hablar de las técnicas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Guadalajara para espantar a las palomas que habitan en nuestra capital. Eso por una parte, pero después vamos a hablar de un personaje muy ilustre para nuestra provincia, como es el Cardenal González de Mendoza, un libro que nos cuenta parte de su vida y sobre todo las hazañas más importantes que tuvieron lugar aquí en Guadalajara. Por lo tanto, dos temas para estar muy atentos, para pasar una buena tarde aquí en Guadalajara Tía. Pues seguro que muchos de vosotros os habéis dado cuenta que durante la semana pasada algunos pues tenían esa confusión de qué eran esos petardos y esos cohetes que sonaban en torno a las 7:30 de la tarde. Bueno, pues todo tiene una explicación muy sencilla y es que es uno de los métodos que ha elegido el Ayuntamiento de nuestra capital para espantar tanto a palomas como a estorninos, a unas aves que cada vez proliferan más en nuestra capital y para las cuales se están tomando medidas. Para hablar de todos estos detalles nos acompaña el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, Francisco Ubeda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como bien decíamos, creó expectación, ¿no? La gente tenía dudas qué son estos sonidos a las 7:30 de la tarde durante toda la semana pasada. ¿Cuál ha sido la técnica que se ha llevado a cabo durante toda la semana anterior? Pues mira, lo primero es que el Ayuntamiento ha tomado o toma diferentes medidas, no solo el Ayuntamiento, sino también particulares y de determinados grupos, como ahora comentaré. En la primavera-verano dimos una rueda de prensa en las que explicábamos todas las medidas que se estaban tomando en la ciudad de cara a hacer un control de aves, de las palomas, hablaremos palomas bravías, palomas y todo de las palomas torcaces y de los estorninos. Entonces, de las muchas medidas que tomaba el Ayuntamiento, como es una es el hacking, que como sabéis es que criamos halcones para intentar aumentar la población de halcones en la ciudad de Guadalajara y cuando estos son adultos pues empiezan a cazar sobre todo palomas. Pues aparte del hacking, también hacemos la captura de palomas, paloma bravía, que es la paloma que vive en los edificios. O sea, la realizamos con jaulas, donde ponemos jaulas de gran tamaño en determinados edificios municipales, sobre todo el casco histórico, y en esas jaulas donde se las da de comer y también se les da agua, pues cada semana viene una persona, una empresa, y se encarga de recoger las palomas. Aproximadamente estamos cogiendo unas 200 palomas a la semana. Si tú sumas todo eso, pues da una media de 10.000 palomas al año. Repito, paloma bravía, que no es paloma torcada. La paloma bravía es la que vive en los edificios y obviamente es la que conocemos de toda la vida. La paloma torcaz es mucho más difícil capturarla. Para la paloma torcaz y los estorninos explicamos que tomaríamos otras medidas, unas de que es proyectos prácticamente pilotos. La paloma torcaz es la que todo el mundo que la conoce, es la que vivía en el campo, pero del campo se ha venido a vivir a la ciudad y a los pueblos. ¿Y qué ocurre? Que vive en el campo, vive en la ciudad, y cuando es por la mañana salen bandadas de la ciudad de Guadalajara al campo a alimentarse ahora de aceituna, cuando para la primavera de colza, luego de maíz, etcétera, etcétera. Y esas palomas cuando regresan y ahora cuando toman aceituna o colza, pues hacen deposiciones oleaginosas, lo que llaman la lluvia de carapocho, no sé cómo lo decía algún periodista, ¿no? Y lo mismo con los estorninos, también se alimentan de aceitunas y generan una serie de problemas. Entonces hay que tomar muchas medidas. Otras medidas que se toman es lo que se llama en la época de veda la caza de palomas, que lo realizan los cazadores. Y también los agricultores, por daño a la agricultura, piden permisos de caza de paloma torcaz al Ministerio de Agricultura. Eso se llama descastes, que también se han realizado en el término municipal de Guadalajara, término municipal de Chiloeches, donde piden descastes en campos de maíz, en campos de colza, y donde se capturan con permisos especiales mediante caza las palomas.
Y también hemos cogido durante el verano en los colegios públicos de las afueras, dentro del término municipal de Guadalajara, hemos cogido palomas con redes, poniéndoles un reclamo, una paloma torcaz de reclamo, y capturamos algunas palomas. Pero jamás hemos cogido palomas torcaces con jaula. ¿Qué ocurre? Que otro método más es ahuyentar tanto a las palomas como a la paloma torcaz, repito, no como a los estorninos, que es porque a la paloma de ciudad es imposible ahuyentarla. Por muchos petardos que tiremos, son muy cabezotes y volverán. Y entonces es otro método más, el ahuyentarlas. Entonces hemos utilizado durante una semana, desde las 7:30 hasta las 8:10, tirando en diferentes sitios de la ciudad petardos, cohetes. Eran 6 personas, que empezábamos en el centro de la ciudad, en concreto en la Concordia y San Roque, y luego íbamos expandiendo poco a poco para intentar expulsarlos. ¿Es una medida efectiva? Con los estorninos funciona algo, con las palomas pues creemos que también funciona, pero no al 100%, hay que tomar más medidas. Por ejemplo, otra medida que vamos a tomar es utilizar equipos de sonido que imitan esta sí que es efectiva contra los estorninos, que imita el sonido de los estorninos cuando hay un peligro. Como dando la voz de alarma, ¿no? Claro, pero también pasa como con el tema de los petardos, hay que hacerlo pocas veces al cabo del año. Porque si no se lo aprenden y ya saben que primero eso es se lo aprenden habitual. Y segundo molestamos también a los vecinos. Claro. Sí, porque supongo que os ha llegado algún tipo de aviso o la gente un poco pues preocupada, ¿no? Por esos petardos, sobre todo a comienzos de la semana cuando nadie sabía qué es lo que era esto. Mucha gente al principio pensaba la celebración del Balón de Oro de Cristiano, claro. Fiestas en algún barrio, ¿no? Se creó un poquito ese desconcierto, no sé si os han llegado a algún tipo de comunicación. Mi madre se creía que era el Balón de Oro el lunes, por ejemplo. La mayoría de la gente sí que... La verdad es que no anunciamos qué vamos a hacer, hicimos una nota de prensa el martes o el miércoles. La policía se estaba informada, por si acaso la gente preguntaba para que no se asustase. Y eso sí, cuando íbamos, porque donde hemos actuado es en los parques, porque íbamos dirigidos sobre todo a la torcaz y a los estorninos, ¿no? Que anidan en los árboles, ¿de acuerdo? No a los que anidan en los edificios, que es otra historia diferente. Cuando actuábamos sobre todo a la gente que iba o bien paseando con niños pequeños o bien con sus perros, les decíamos que disculpasen y que las molestias que íbamos a generar, pero de manera temporal. Además ha sido solo esta semana y luego tenéis previsto repetirlo de cara a la primavera, sí, ¿no? Tenemos estas actuaciones de ahuyentación, bien con petardos, bien con cañones de gas, que es otra técnica, o bien con los equipos de sonido que te he comentado que también lo haremos. Intentamos hacerlos en épocas que no coinciden con las nidificaciones de las aves, porque obviamente si no hacemos un daño bastante... Claro. No podemos actuar de manera, sobre todo en épocas de nidificación, porque entonces hacemos tanto mal, no solamente a la paloma, a los estorninos, sino a otras aves que son muy necesarias en la ciudad de Guadalajara. Y segundo, lo que buscamos es reducir el número de aves, no eliminar el número de aves en la ciudad. Más o menos, ¿cuántas palomas puede haber actualmente en nuestra ciudad? Se nota que ha aumentado el número, porque sí que comentabais, ¿no?, que esa paloma torcaz, sobre todo, tanto la paloma torcaz y los estorninos, se han trasladado a la ciudad, por lo tanto sí que ha aumentado ese número, con las consecuencias que tiene, sobre todo a nivel higiénico, por así decirlo. Estéticamente, higiénicamente y sanitariamente. Ese es el problema que genera. Entonces, sí... Hemos notado que se ha reducido el número de estorninos, que ha bajado el número de palomas torcaces, pero también somos conscientes que la paloma torcaz volverá y que algunos estorninos también volverán, y tendremos que volver a actuar con medidas también de ahuyentación, pero no solo los petardos, sino lo que te comentaba, cañones de gas o equipos de sonido que imiten sobre todo para los estorninos el peligro de los estorninos. Y el hacking, que es una práctica que es algo con más futuro, ¿no? Es decir, que lo estéis practicando un poco a la larga, que estéis criando esos polluelos de halcón, que ¿en qué estado está ahora mismo? El hacking vamos poco a poco implementándole. Claro. ¿Por qué? Pues por 2 motivos. Primero, recordar a la gente de Guadalajara que el halcón peregrino era una especie que era típica de todas las terreras del río Henares, que estaba prácticamente las terreras llenas de nidos de halcones peregrinos, pero por 2 causas: el furtivismo que se llevaban los pollos de los halcones para su venta, y posteriormente que les nació una especie competitiva que fue el búho real, que ha acabado con los halcones en el corredor del Henares, que era de los sitios de Europa donde más halcones peregrinos había. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dice, bueno, pues vamos a aprovechar, y como el halcón no lo podemos llevar a la terrera porque está el búho real, que también es especie protegida, lo traemos a la ciudad. Y lo traemos a la ciudad para intentar
recuperarlo por una parte y que nos haga un tratamiento biológico, de manera biológica, elimine una parte importante de palomas. Un halcón cada día se alimenta de una paloma. Pero también es cierto que si ahora podemos llegar a tener, cada año metemos 3 polluelos de halcón, pero son halcones peregrinos que se van y a lo mejor, y a lo mejor vuelven. Claro. Yo creo que podemos tener unas 3 o 4 parejas de halcones en la ciudad ya, pero calculo que no más de 15 o 20 palomas, parejas de halcones puedes tener en la ciudad, porque al final hay un número en función de un espacio y una superficie, unas hectáreas, etcétera, etcétera. Y otro de los temas, dejando aparte pues estas técnicas que habéis llevado a cabo para ahuyentar a ciertas aves, también el tema sin duda sobre todo del día de hoy ha sido la nieve, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas que habéis tenido que llevar a cabo con esa nevada que empezaba a caer ayer noche aquí, sobre todo en la capital de Guadalajara? Bueno, nosotros tenemos elaborado un plan de nevadas. El responsable del plan de nevadas es el alcalde, pero por debajo, y responsable a nivel técnico es el jefe de Protección Civil, don Vicente Plaza. Y entonces lo que nosotros actuamos conforme a lo que dice el manual que hemos elaborado del plan de nevadas. Obviamente estamos en una situación de prealerta, es decir, no estamos en alerta naranja, y establecer unas zonas donde las que tenemos que echar fundentes. Entonces durante el sábado y el domingo lo que hicimos fue añadir salmuera, que es una mezcla de agua con sal para no echar sal a la ciudad de manera preventiva. Y esta noche, de manera correctiva, cuando ya sabíamos que empezaba a nevar a eso de las 11, 11 y media, pues ha habido 5 equipos, 5 palas, de las cuales 3 tenían pala y esparcidor de sal. Hemos hecho unas 20 toneladas de sal en la ciudad de Guadalajara y en los barrios anexionados. La idea era que por lo que me han informado, en el parte a las 6 de la mañana ya estaban preparados sobre todo lo que son los centros sanitarios y los colegios, que es otra cosa que al día siguiente que la ciudad esté preparada para poder funcionar. Y luego hay unas calles con pendientes que tenemos establecidas, que la policía analiza y ve si hay que cortarlas por el riesgo. Y esas se cortaron 2 calles, no recuerdo ahora cuáles son, y esas 2 calles que se cortaron hasta que no vino el camión con la sal y con el esparcidor y con la pala, pues no se abrieron al público. ¿Hay previsión de esta semana algún día más en el que es posible que haya nevadas en nuestra capital? Sí, yo creo que va a ser, igual esta noche puede ser similar a esta noche, pero luego al día siguiente la temperatura va a subir, se va a fundir. Entonces lo que no tenemos que hacer es abusar tampoco de los fundentes, porque lo que es con la urea, la urea la echamos en el centro de la ciudad, que no es abrasiva, pero la sal fastidia. Sobre tanto el pavimento como las aceras es muy agresivo y bueno, también hay que estar preparados, sobre todo no asustarnos, porque la nieve también es para disfrutarla. Y la verdad que hoy pues todos nos hemos alegrado al ver esta estampa, y también agradecer al Ayuntamiento pues que todos hayamos podido circular por nuestra capital y poder disfrutar de la nieve. Muchas gracias, Paco Úbeda, por acompañarnos y por contarnos temas tan interesantes de medio ambiente en nuestra capital. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues como les decía, la noticia del día, que por fin ha llegado la nieve, por fin se ha querido estrenar en este mes de enero, y pues esto es lo que hemos podido ver tanto en nuestra capital como en los alrededores. Lo anunciaba la previsión meteorológica y todos estábamos expectantes durante el domingo para ver si se cumplían las previsiones, y nevaba en la capital. Durante todo el día se alternaban unos débiles copos con la lluvia intermitente. Fue por la noche cuando todos pudimos ser testigos de la primera nevada que se dejaba ver en la capital y cubría nuestras calles de blanco durante la noche. Primero comenzaba débilmente, pero a los pocos minutos los copos adquirían más consistencia, dejando un paisaje blanco, cubierto con una ligera capa de nieve con la que muchos han podido captar pintorescas imágenes desde sus ventanas o incluso durante la mañana. Coches cubiertos de blanco, tejados, aceras y calles, aunque el dispositivo de nevadas en la capital ha funcionado correctamente y esta imagen blanca desaparecía para evitar problemas de tráfico con las aceras. En cualquier caso, una imagen agradable. Así se puede ver la provincia desde el mirador de Trijueque. La nieve sí se ha dejado notar con más intensidad en nuestros pueblos, que fueron testigos de cómo nevaba más intensamente durante el día. Unas zonas en las que hoy los restos de nieve son mayores que en la capital. Disfruten de estas estampas, porque por el momento parece que la nieve seguirá unos días con nosotros. Mañana y el miércoles habrá posibilidad de más nevadas, intensas en la zona centro y más fuertes en la serranía y parameras.
Mucho cuidado si circulan por nuestra provincia, porque aunque no hay problemas de circulación, durante esta primera noche de nieve sí ha habido algunos incidentes. Se ha producido un accidente en Torija y por este motivo los vehículos que de madrugada circulaban por la A2 han tenido que ser desviados y obligados a parar hasta que remitiese la nevada y las carreteras quedasen despejadas. Bueno, pues continuamos esta tarde de lunes hablando de lectura y también de una personalidad muy importante para la provincia de Guadalajara, como fue el cardenal González de Mendoza. Para ello nos acompaña Ángel de Juan, de Editores de Henares. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Aurelio García López, que es en este caso el escritor de este libro, que es Suma de la vida del cardenal González de Cardenal Mendoza, de Francisco de Medina y Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo surge un poco el recuperar la vida de una persona tan ilustre, no solo para Guadalajara, mucho para Guadalajara, pero también a nivel nacional, lo que es para toda España, ¿verdad?, la figura del cardenal González de Mendoza? Sí, bueno, tuvo un proceso casi muy sencillo. Son dos cosas, dos variantes, dos puntos en común. Uno es que este año, el pasado día 11 de enero, se conmemoraba el 520 aniversario del fallecimiento del cardenal Mendoza, un hecho que sucedió el 11 de enero de 1495, y además nació en 1428 y falleció en Guadalajara, murió y nació en Guadalajara, este personaje. Y luego hemos querido también aprovechar su figura dentro del contexto de la serie Isabel, que todos hemos visto recientemente. Consideramos que el personaje, discusiones, se puede haber discusiones, pero el personaje fue muy bien tratado en la serie, y bueno, hemos querido aprovechar también ese tirón de la serie Isabel para hablar del cardenal Mendoza, quién era y realmente la importancia que tuvo dentro de la corte isabelina en esa época. Aurelio, te puedo preguntar entonces quién fue el cardenal González de Mendoza, y por conocerle, ¿no?, más allá, como bien decía Ángel, de esa serie Isabel, conociéndole a través de los escritos sobre todo de Francisco Medina y Mendoza, ¿quién fue el cardenal y sobre todo cuál fue esa importancia que tuvo para nuestra provincia? Bueno, pues tengo que decirte que el objetivo del libro en sí pues ha sido dar a conocer una bibliografía del cardenal Mendoza. La primera bibliografía que se hizo sobre él, que la hizo, como pone en el libro, don Francisco de Medina y Mendoza, el primer historiador que hubo en esta provincia en el siglo XVI, un historiador muy ilustrado para la época, muy renovador en el mundo de la historiografía. Entonces, don Francisco de Medina nos hizo, además de esta vida del cardenal Mendoza, hizo otros importantes libros que desgraciadamente hoy en día no se han conservado. Hizo una vida del cardenal Cisneros, hizo una vida del marqués de Santillana, una genealogía de la familia Mendoza, y también hizo unos anales de la ciudad de Guadalajara, unos famosos anales que otros cronistas posteriores hablan de ellos, pero que hoy en día no se han conservado. Entonces estamos ante la única obra de Francisco de Medina y Mendoza, obra que quedó manuscrita en su vida, murió él, y posteriormente se hicieron una serie de copias de este manuscrito que hoy en día se han conservado pues en la Biblioteca Nacional, se ha conservado también en la Real Academia de la Historia y en algunas bibliotecas privadas y universitarias. Yo he dado a conocer este manuscrito, y el manuscrito pues trata de la vida del cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza es un personaje muy conocido y muy estudiado en la historia de España, y muy conocido también en la ciudad de Guadalajara, porque nació aquí en 1428 y prácticamente fue un personaje muy importante en la política española de la segunda mitad del siglo XV. Muy ilustrado, tuvo una gran formación desde pequeño. Al ser el quinto hijo del famoso marqués de Santillana, pues se le destinó a la carrera eclesiástica, y ya con 12 años pues le nombraron cura de una parroquia de Ita, de San Pedro. Posteriormente, con 14 años, fue arcediano de Guadalajara, y ya con esos 14 años pues se le manda a estudiar a Toledo y posteriormente a la Universidad de Salamanca, donde consigue, digamos, el grado de doctor en retórica, en cánones, en leyes, y era una persona de una gran cultura,
que se le forma, digamos, para luego posteriormente servir a la corona, estar al lado de los reyes. Entra a servir en 1458 el reinado de Juan II como capellán real. Y ya posteriormente, poco a poco, va evolucionando hasta que llega a ser confesor de la reina Isabel. Es decir, que está durante 3 reinados, el reinado de Juan II, Enrique IV y los reyes católicos, ejerciendo, digamos, a un alto nivel, un político de hoy en día, un diputado podía ser, un ministro, un primer ministro. Y además de eso, también en lo que es en nuestra provincia, ejerció como obispo de Sigüenza y también es un poco el precursor y el culpable de muchas obras arquitectónicas que podemos disfrutar en nuestros días y que seguramente a lo mejor hay gente que no sabe que el motivo de algunas de estas obras viene por este cardenal González de Mendoza, ¿verdad? Sí, efectivamente, en Guadalajara capital, por ejemplo, él tenía su palacio, el palacio del que nada queda en este momento, muy en la plaza, junto a la plaza de Santa María. De ese palacio quedó destruido hace muchos años, de ahí le hicieron un edificio, luego fue un colegio y es el lugar donde ahora ocupa un aparcamiento en el famoso eje cultural. Pero también hizo obras en el Fuerte de San Francisco, en la iglesia del Fuerte de San Francisco. Hizo también obras en Sigüenza, en la catedral, en la propia ciudad de Sigüenza, incluso el castillo de Pío se debe a su época. Es decir, que era un gran mecenas, no solo la arquitectónica, el cultural, un gran personaje en la época. Y además un poco esa figura, ¿no?, que se muestra también en la serie, ¿no?, y un hombre de poder, ¿no?, que desde el principio sí estaba un poco destinado a lo que es el mundo eclesiástico, finalmente se fue tendiendo más hacia la política y la trascendencia, supongo que de sus decisiones también fue importante y decisiva para la historia de España. Pues sí, se puede explicar un poco porque la segunda mitad del siglo XV es un periodo de muchas rivalidades, muchas guerras y enfrentamientos de diferentes familias, de tal forma que cada una de las familias nobles pues intentaba tener un representante en la corte, al lado del rey, para conseguir favores. Pues los Mendoza, que estaban asentados aquí en Guadalajara y que ya se habían convertido en un árbol muy florido, con muchas ramas, es decir, con muchas familias, pues por ejemplo, condes de Tendilla, condes de Coruña, todos estos, incluso el duque del Infantado, todos ellos son de la familia Mendoza. Entonces esta familia introduce a don Pedro en la corte, y don Pedro es un personaje muy influyente en la corte. Era eclesiástico, pero en la bibliografía que yo publico, pues cuenta muchas anécdotas que hemos podido ver en estos últimos meses en la serie Isabel. Pues por ejemplo, cuenta los 3 hijos que tuvo, a pesar de ser eclesiástico, cómo los tuvo, las circunstancias que hubo. Cuenta también en el libro esa defensa a ultranza que hacía don Pedro de la Cruz del cristianismo contra el poder de los mahometanos, de los musulmanes, cómo se conquista el reino de Granada, los cercos, cuando se hace una conquista y lo primero que se hace es bendecir la mezquita para fundar una iglesia. Y muchas anécdotas más, por ejemplo, en el libro de Francisco de Medina, pues se cuenta cuando ya estaba enfermo el cardenal a punto de morir, pues vienen aquí a visitar a los reyes católicos. Y el cardenal, en sus últimas palabras, dice que por qué no se perdona a Juana la Beltraneja. Y entonces contesta la reina, pues el cardenal ya está desvariando, es decir, que don Pedro tenía en su conciencia que se había cometido, digamos, una injusticia contra Juana la Beltraneja, y en sus últimas horas intentaba que la reina la perdonara porque la tenían en presidio en un convento en Portugal. Además también es importante la portada que hemos estado viendo, ¿verdad? Forma parte de una colección además de un alcalde muy querido para nosotros, como es el alcalde de Budia, con ese gran palacio que tiene allí en su pueblo, y de ahí viene la portada. Efectivamente, bueno, hablando con Carlos, con el alcalde de Budia, por cierto que Aurelio está preparando una historia de Budia que tendremos recientemente publicada. Bueno, pues comentamos que él tenía este cuadro precisamente de su propiedad, que es un cuadro del cardenal Mendoza con el fondo del Colegio de Santa Cruz en Valladolid.
pues andábamos buscando temas para portada y tal, y bueno, nos fuimos hacia este asunto. Yo en concreto fui una tarde a su casa de Budia y es una maravilla lo que tiene Carlos allí en su casa, y yo creo y quiero agradecerle públicamente la atención que ha tenido con nosotros y el habernos cedido el poder publicar este cuadro, porque además es un cuadro muy bonito y es un retrato casi inédito del propio Cardenal Mendoza. Habéis tenido presentaciones tanto en Fuentenovía como en Sigüenza, precisamente este fin de semana, y esta semana os vamos a poder disfrutar y conocer más detalles de este libro aquí en Guadalajara, ¿verdad? ¿Cuándo es la cita? Pues mira, será pasado mañana, el día 21, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca, en el que están todos los espectadores invitados a asistir al acto de presentación. Será una presentación pues austera, pero bonita, porque bueno, hablaremos precisamente del personaje principal, que es del Cardenal Mendoza. ¿Y la gente tiene la posibilidad de adquirir el libro allí? Es decir, sí, allí mismo tendrá la posibilidad de adquirir el ejemplar, incluso lo tenemos en librerías desde esta Navidad, desde antes de unos días antes de Navidad, el libro estaba ya a la venta, y sí me han comentado varias librerías que han vendido los ejemplares que iban vendiendo, es decir, hemos hecho reposiciones a las librerías, porque bueno, creemos que hemos tenido un éxito con este libro, ha sido una apuesta importante de nuestra editorial, porque creemos que Guadalajara sigue siempre teniendo una deuda importante con el Cardenal Mendoza. Además, sí me gustaría comentarte una cosa, el libro está dividido en dos partes. Uno es el estudio de Aurelio, el trabajo que Aurelio ha hecho sobre Francisco Medina Mendoza o sobre la época del cardenal, y otro es la reproducción exacta de ese manuscrito. Y lo hemos impreso en dos tipos de papel, precisamente para dividir, para que la gente viera que era diferentes partes del libro, ¿no? Uno en papel blanco normal, cuchón normal, para precisamente la parte tipográfica, y otro en papel aguasado para publicar ese manuscrito. Pues muchas gracias tanto a Aurelio por este trabajo tan intenso que ha realizado con esta figura tan importante para toda la provincia como es el Cardenal González de Mendoza, y también como no Ángel de Juan desde su editorial por esta apuesta que creo que de momento está siendo un éxito y promete seguir siéndolo. Tenemos en cartera algún manuscrito más, o sea que probablemente en este año, aparte de libros que estamos editando, que se puede ver aquí, de historias de pueblos de Guadalajara, aparte de algunos que tenemos ya previstos para este año, pues tenemos algún manuscrito por ahí en manos. Aurelio y yo lo estamos hablando y habrá sorpresa. Pues esperamos noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias también a vosotros por habernos elegido para comenzar la semana. Os esperamos, eso sí, mañana martes aquí en Guadalajara al Día.